comienza a planear algo en beneficio de su comunidad, en beneficio de los suyos, en beneficio de la iglesia, en beneficio de la familia, hermano, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo en lo que usted pretende realizar. Alguien que se va a levantar en contra de lo que usted está planeando hacer. ¿Por qué? Porque la gente por lo regular quiere estar en un confort, quiere estar en una tranquilidad. Y cuando alguien se da cuenta, cuando alguien en esa visión que Dios le da al jefe de familia, al líder, al joven, y empieza a querer trabajar, va a encontrar oposición. Y mire, hermano, desde que usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿sabe qué? Ya tiene un enemigo, aunque no diga amén. Cuando usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya tiene un enemigo, pero ese enemigo ya fue vencido por el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando usted se pretende buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él manda, caminar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que Él ha establecido, ¿sabe qué hace el enemigo, hermano? Empieza a poner obstáculos en su vida, empieza a poner situaciones en su vida, en la familia, en su salud, en su trabajo, con sus vecinos. ¿A manera de qué? De que usted no avance en el camino del Señor, a manera de que usted no camine en la voluntad de Dios. Y si no hay estas situaciones en la vida de uno, valdría la pena analizar cómo está nuestra vida. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, se vale pasar por el valle, se vale pasar por el desierto, se vale pasar por el desierto. Pero el salmista David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esta es nuestra confianza, nuestra seguridad que debe de estar en nuestra vida, hermanos. Que cuando nos levantemos para emprender, para hacer algo en la obra del Señor, en la familia de la iglesia, en la familia de nosotros, va a haber oposición, pero mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Y hoy vamos a ver, hermanos, que tenemos un enemigo, pero ese enemigo ya fue vencido. Ese enemigo ya está destruido por el Señor Jesucristo. Abra por favor su Biblia, hermano. Libro de Nehemías. Estamos viendo, hermano, este libro lo vamos a leer todo el año. Este libro de Nehemías lo vamos a estar meditando todo el año, pero alguien podría decir: oye, hermano, pero son pocos capítulos. Salmos es el libro más grande de la Biblia y son 150, y si leemos un capítulo por cada día, pues llegaríamos a la mitad del año. Y Nehemías pues nada más tiene, ¿cuántos? 13 capítulos. ¿Cómo le van a hacer? No se preocupe, Dios va a hablar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos levantemos, edifiquemos, porque el Dios de los cielos está con nosotros. Amén. Nehemías capítulo 2, por favor. Manos a la obra, tema general. Manos a la obra. Nehemías capítulo 2, versículo, hermanos, del 11 al 20. Nehemías capítulo 2, versículo del 11 al 20. Le voy a dar tiempo, no más de un minuto, a que usted busque esta porción. Nehemías se encuentra en el Antiguo Testamento, y si no, mire, no se preocupe, ya lo tenemos aquí. Pero no se confíe, hermano. No sea que un día que llegue aquí a la casa no sirvan los proyectores o no haya luz, y entonces mejor traiga su Biblia.
Amén. A la antigüita. Traiga su Biblia. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Respire. Respire hondo y profundo. Y inhale, exhale. Y vamos a disponernos en esta hora a escuchar el consejo de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo del 11 al 20. Y lo vamos a leer en la forma en que estamos acostumbrados. Pero quiero, hermano, que usted lea fuerte. Lea fuerte. Se tiene que escuchar su voz. La fe viene por el oír. Y el oír no de chismes, no de malas noticias, no de murmuraciones, no de críticas, sino la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Así que prepare su corazón, prepare su alma, su espíritu para alimentarse en esta hora. Amén. Dice así: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije: vosotros, pues, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces les declaré, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Ok, quiero que ubique el versículo 20, por favor. Ubíquelo y lea a partir, bueno, escuche la frase: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ahora usted: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Otra vez: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. La última vez: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ocupe su lugar. Mire la respuesta que da Nehemías a unos varones, a unos enemigos. Él les dice: y el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Ha escuchado este refrán? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y mire, hermano, Nehemías responde a estos enemigos, Sanbalat, Tobías y el otro árabe, Gesem.
nosotros nos levantaremos y edificaremos. Porque Nehemías, hermano, se estaba dando cuenta de la situación en que se encontraba en ese momento su pueblo Israel, su pueblo Judá. Si leemos unos versículos antes, hermano, del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, dice la palabra que allí donde estaba Nehemías, que era copero del rey Artajerjes, llegaron unos de sus hermanos para notificarle la situación en que se encontraba el pueblo de Judá. Una situación lamentable, una situación triste, una situación que era muy mala para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. Y dice la palabra que Nehemías oyó y fue a ver al rey. Y mire, le hizo 3 peticiones. Nehemías no podía salir del reinado de Artajerjes, hermanos. Él era un siervo, aunque tenía un lugar muy privilegiado porque era copero del rey, pero él no podía salir de ese reinado. Él no podía, como usted y yo, de vez en cuando darnos unas vacaciones, ¿verdad? Él era siervo, y el siervo, ¿qué? ¿Tiene derechos? No tiene derechos. El siervo no tiene derechos, mas sin en cambio dice la palabra que él oró a Dios y le dijo al rey: concédeme 3 cosas, oh rey. Concédeme primero que yo vaya a la ciudad de mis padres y allí reedifique la ciudad. Número 2, dame cartas para los gobernadores del otro pueblo, de los que están al otro lado del río, los otros pueblos, para que me franqueen el paso y yo llegue en paz a mi pueblo, sin sobresaltos, sin que nadie me estorbe, sin que nadie me trate de detener mi deseo y mi anhelo de llegar hasta Judá. Y número 3, manda una carta para que tu gobernante que está al frente de tu bosque me dé madera y yo lleve madera y pueda edificar las puertas y las murallas. Y dice la palabra que la buena mano de Dios estuvo sobre Nehemías y le concedió estas 3 peticiones. Y le concedió estos 3 deseos, estas 3 peticiones que tenía Nehemías delante del rey Artajerjes. Versículo 11, hermanos, ya nos está hablando de otra situación. Nehemías primero había escuchado cómo se encontraba Judá, pero a partir del versículo 11, hermanos, Nehemías ya está en la ciudad. Ya no solamente había escuchado, ahora ¿qué? Estaba observando la condición en que se encontraba el pueblo. A veces cuando nos cuentan alguna situación, hermanos, la escuchamos y nos imaginamos un panorama, ¿verdad? Tenemos una idea en nuestro pensamiento, en nuestro ser. Pero cuando estamos físicamente en ese lugar, ¿qué sucede? Muchas veces nos quedamos cortos con la situación. Nos habían dicho que estaba un desastre, sí, un desastre, pero cuando vemos por nuestro propio ojo, sin que nadie nos cuente, sin que nadie nos diga, tremendo, ¿verdad? Y ahora Nehemías se encontraba en la ciudad, hermanos. Se encontraba en la ciudad de sus padres. Mire, versículo 13 al 15, leamos cómo dice. Nehemías 2, del 13 al 15. A ver, vamos a detenernos. Vamos a leer todos esta porción, Nehemías 2, del 13 al 15. Vamos a esperar unos 15 segundos a que usted busque esta porción. Nehemías 2, del 13 al 15. Y dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén
que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Qué tremenda condición estaba el pueblo, ¿sí o no? Dice la palabra que mire, en la antigüedad, las ciudades, ¿de qué forma se protegían? ¿De qué forma se protegía un pueblo, una ciudad? Por murallas. ¿Se acuerda la ciudad de Jericó? Estaba protegida porque tenía enemigos, porque tenía adversarios, y cuando tenían guerras y otros querían invadir a aquel país, en este caso a Jericó, había murallas alrededor. Y dice la palabra que en Jerusalén había murallas, pero esas murallas fueron derribadas, fueron destruidas y sus puertas quemadas por el fuego. Qué tremenda condición, hermano, del pueblo. Qué tremenda condición. Porque no solamente podemos ver la destrucción en cuanto a la situación en la que se encontraba el pueblo, en la construcción, en lo material. Yo pregunto, ¿habría alimento suficiente? ¿Habría alimento? Escaseaba, yo estoy seguro. ¿Habría agua suficiente? Escaseaba el agua. ¿Había seguridad en el pueblo? No había seguridad. Era una condición del pueblo muy, muy lamentable. Pero ¿por qué vino esto, hermanos? ¿Por qué vino esta situación sobre Jerusalén? Pues no es el pueblo de Dios. Pues no, de allí Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No, Dios había sacado con mano fuerte y con mano poderosa, haciendo milagros, haciendo prodigios allí en Egipto, para que de allí saliera el pueblo de Israel. No había salido Israel para ser un pueblo soberano, un pueblo libre, un pueblo independiente. ¿No había sido ese el propósito de Dios, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿por qué se encontraba ahora Israel, Judá, en esta condición? ¿Por qué se encontraba? ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Diga, Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Dios lo que promete, Él lo cumple. Dios lo que promete, hermanos, Él lo cumple. Dios es fiel a su palabra. Y mire, hermano, la bendición de Dios tiene un principio. Y la bendición de Dios comienza por oír su palabra. Amén. En cierta ocasión se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron: benditos los senos que mamaste, y bendito el vientre que te trajo a este mundo. ¿A quién estaban dando la gloria? ¿A quién? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Antes, bienaventurados los que oyen mi palabra y la hacen. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por dónde comienza la bendición de Dios? ¿Por dónde comienza la bendición de Dios? Deuteronomio 28. Vayamos a Deuteronomio 28. ¿Por qué le digo que Dios es fiel? Vamos a ver la condición de este pueblo. Deuteronomio 28, 1. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. ¿Por dónde empieza la bendición de Dios? ¿Por dónde empieza? A ver, no está convencido. ¿Por dónde empieza la bendición de Dios? Otra vez, fuerte. ¿Por dónde empieza? Por oír, por escuchar la palabra. Y en esta semana, hermano, a propósito, servidores, iglesia en general, ¿usted escuchó la voz de Dios? Oye, hermano, no me tuve tiempo. Hoy tuve una semana complicada. Soy la mujer, soy el joven, soy la señorita, soy el adulto más que tiene muchos compromisos, más ocupado de la tierra. Y en esta semana no me dio tiempo de leer la Biblia. Entonces no escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos, no está en las noticias. La voz de Dios no está en un periódico. La voz de Dios no está en un chisme. La voz de Dios, hermanos, no está en una conversación. La voz de Dios la encontramos en la palabra de Dios. La voz de Dios la encontramos en la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Usted anhela escuchar la voz de Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Sí, pero para escuchar la voz de Dios, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra de Dios. Y acontecerá si escuchares la voz de Dios atentamente para poner y guardar todos sus preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en tu ciudad, bendito serás en tu campo, bendita será tu cría, bendito será todo lo que tocare tus manos, yo lo voy a bendecir, dice el Señor. ¿Cuántos queremos bendición de parte de Dios? ¿Cuántos queremos bendición? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Leer, escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué le digo que Dios es fiel a su palabra? Porque el no escuchar, el no obedecer la voz de Dios trae consecuencias. Mire, hermano, Dios no manda la enfermedad. Dios no manda el problema económico. Dios no manda la falta de empleo. Dios no manda una situación sobre nuestra vida adversa o difícil. Él en su soberanía permite que llegue esa situación a nuestra vida, pero Él no la manda. Y cuando el hombre, hermano, no obedece la palabra, cuando el hombre no lee su palabra, cuando el hombre no escudriña su palabra, cuando el hombre no conoce la voluntad de Dios, ¿sabe qué viene sobre su vida? Consecuencias. Y Dios le había dicho a Jerusalén, a Israel, lo encontramos en el versículo de Deuteronomio 28:15. Consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Dice, yo te voy a enviar. Dice, yo te voy a enviar todas estas maldiciones. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice la palabra, yo te voy a enviar sobre ti todas estas maldiciones, Israel. Dice, vendrán sobre ti. Vea la diferencia. No te voy a mandar, sino vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Sí o no? Leámoslo. Pero acontecerá
que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora quiero que lea por favor el 28, 25. A ver, otra vez. A ver, a las 3, a las 3, porque esto fue un rezo, hermano, perdón. Pero tenemos que leer fuerte, a las 3, 1, 2, 3. Jehová. Ahí está una de las muchas consecuencias. Ahí está una de las muchas consecuencias. Y si usted en casa, ahorita no lo va a hacer, por favor, en su casa con calmita, con un cafecito, y ahí muy cómodo, va a leer bendiciones y maldiciones, hermano. Tremendo. Ahora lea el versículo 36, por favor. Versículo 36 de este mismo capítulo. Dice que Jehová te llevará a ti, oh Israel, a todos tus hijos y al mismo rey que hubiere puesto sobre ti, a una nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allí servirás a dioses ajenos, al palo y a la madera. Y yo le pregunto, hermano, ¿se cumplió la palabra del Señor? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió la palabra del Señor en la vida de Israel? En este caso se cumplió no para bendecir, sino para traer mal. Porque la palabra de Dios, hermano, es veraz. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Marchítese la flor, séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es eterna, es más firme que el suelo mismo que usted y yo pisamos. Y Nehemías lo miró. Nehemías se dio cuenta la situación en que se encontraba Jerusalén. Ahora veamos el versículo 17, por favor. Versículo 17, ¿cómo dice? Fuerte a las 3, una de Nehemías 2, 17. 1, 2, 3. Les dije pues, a ver otra vez, Nehemías 2, 17. Nehemías 2, 17, ¿ok? Ya la ubicó esta porción. Dice, les dije pues, ahora hermanos, Nehemías primero dice que él fue solo, que hizo un recorrido por toda la ciudad, un levantamiento físico de cómo estaba la ciudad, ¿sí o no? Y no declaró a nadie el propósito por el cual Dios le había enviado a Jerusalén. Se dio cuenta y pasó por la puerta y pasó por la fuente y llegó y bajó y no había lugar, ni aún su propia cabalgadura, se tuvo que caminar. Y en el versículo 17 les dice, ahora sí les declara,
Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aquí hay un hombre con una intención de hacer algo diferente. Aquí hay un hombre con una visión diferente a los demás. Aquí hay un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí hay un hombre que está dispuesto a dejar su confort, su comodidad, sus bienes por venir a servir a su pueblo, a su familia, a sus conciudadanos. Oiga, ¿usted está dispuesto a dejar su confort por un momento? ¿Su comodidad por algún momento? ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, a dejar todo lo que tenemos, toda esa buena posición que tenemos de parte de Dios? Si Dios le dice, vete a la sierra a predicar, vete a este lugar a predicar, vete a tal lugar a predicar, ve al hospital, ve a la cárcel a predicar, ¿estaríamos dispuestos? Algunos sí, algunos no. Pero Nehemías amaba a su nación, amaba a su pueblo, amaba a su familia, amaba a los suyos, y el exhorto que les dice: vosotros pues veis la afrenta, el oprobio en el cual nosotros nos encontramos. Ok, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados sí, pero no destruidos. Así que, pueblo, levantemos y edifiquemos. Y la respuesta del pueblo, la respuesta de los oficiales, la respuesta de los ancianos, la respuesta de los jóvenes fue: levantémonos, porque el Dios de los cielos está con nosotros. Manos a la obra, hermanos. Estas manos, hermanos, nos sirven para muchas cosas, buenas o también para malas acciones. Pero sus manos son importantes en el reino de los cielos. Su vida es importante, hermanos, en las manos de Dios. Y necesitamos sus manos para trabajar en la casa de Gilgal. ¿Qué está derribado? ¿Qué ha visto usted que está derribado, que está destruido, que está acabado, que está por el piso, por los suelos? ¿Qué está? A lo mejor nosotros no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a mirar, pero si usted ya se dio cuenta, lo necesitamos para trabajar juntos por la restauración de las familias de la iglesia Gilgal. Lo necesitamos. Usted es importante, hermano, en la obra del Señor. Versículo 18. Veamos versículo 18. A las 3 leemos 2:18. 1, 2, 3. Entonces así esforzaron sus manos. ¿Para qué? ¿Ve que sus manos también pueden ser ocupadas para mal? Para destrucción. Pero aquí el pueblo se dispuso para esforzar sus manos para bien de sus familias. ¿Por qué, hermano? Porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Porque la mano de Dios estaba sobre ellos, pero también la mano de Dios está sobre nosotros. La buena mano de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y así como estuvo con Nehemías, el rey le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? Tú pídeme y yo te voy a dar.
y la mano del rey estaba para bien sobre Nehemías. Bueno, la mano del Rey de Reyes, la mano del Señor de Señores, la mano del Todopoderoso está con usted y está conmigo. Y entonces levantemos y edifiquemos. Salmo, hermano, 37:24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene con su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene con su mano poderosa. Y si el justo cayere 7 veces será levantado por la poderosa mano de Dios. Entonces, hermano, levántese. Ay, es que el problema, ay, es que la situación adversa, ay, es que el hijo no cambia, ay, es que la mujer no cambia, ay, que el esposo no cambia, es que la nuera no cambia, es que el suegro no cambia, es que los cuñados no cambian. Usted levántese, porque la mano del Señor está sobre usted. Y el Señor Jesucristo les dijo: yo les doy vida eterna y nadie las arrebata de mi mano. Yo les doy vida eterna y nadie las arrebata de mi mano. Así que, hermano, anímese. Anímese. Hay problemas como todos, necesidades como todos, pero el Señor dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Job, hermano, cuando pasó por esta situación, no se quedó en el piso, no se postró y ahí se puso a llorar todo el tiempo. Él adoró a Dios en esos momentos difíciles. Él confió en Dios. Él puso su esperanza en Dios. ¿Y cómo fue el estado después de Job? De mucha bendición. De mucha bendición. Pues así, hermano, estamos pasando por problemas. Estamos pasando por situaciones difíciles. La enfermedad ha llegado a nuestra vida. La situación tal vez ha sobrepasado nuestra capacidad, hermano. Levántate, porque el Dios de los cielos está con usted. El Dios de los cielos está con usted, hermano. Amén. Vamos a ver, hermano, el versículo 20. Desde el 19, hermano, 19 y 20. Nehemías 2, 19 y 20. Vamos a dar unos segundos solamente. Nehemías 2, 19 y 20. Dice así: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y su respuesta: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pero cuando lo oyeron, mire, cuando el pueblo se dispuso a trabajar, cuando Nehemías logró contagiar, cuando Nehemías logró entusiasmar a sus demás conciudadanos, cuando Nehemías logró el propósito que Dios había puesto en la vida de los demás y estaban listos, preparados para construir, para levantarse, hermanos, ¿qué cree? Que vino el enemigo. ¿Y qué vino a apoyar? Oye, Nehemías, ¿van a construir? Mira, aquí hay tabique, aquí hay arena, aquí hay varilla, aquí hay cemento, ¿verdad? ¿Qué hicieron esos enemigos de Nehemías y del pueblo? Hicieron escarnio. ¿Hicieron qué? Burla. Los tuvieron en poco. Los vieron. Ustedes no pueden. Ustedes no lo van a lograr. Ustedes no son nadie. Ustedes lo que van a construir
una zorra que pase lo va a derribar. Oiga, ¿qué enemigos tenían, verdad? ¿Qué enemigos tenían? Y sabe que, hermano, cuando usted se dispone a trabajar, no falta quien haga escarnio, quien lo menosprecie, quien le diga que no sabe, quien le diga que no puede, quien le diga que usted no va a hacer ese propósito que está haciendo, que Dios le ha puesto. No hay gente que se levanta y luego la oposición, luego la traba, luego el que no sabe, luego el que no apoya. Luego se levantan personas queriendo ¿qué? Detener el que uno trabaje, el que uno haga algo útil en la obra de Dios. ¿Y sabe quiénes son los que se levantan en primer lugar? ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe quiénes son los primeros que se levantan? Los de casa. Los de casa. El Señor Jesucristo. ¿Quiénes se levantaron contra Él? ¿Los romanos? ¿Los romanos se levantaron contra la enseñanza del Señor Jesucristo? Fueron sus propios hermanos. Fueron sus propios hermanos que se levantaron, que no le creyeron, que lo vituperaron, que lo despreciaron, que no le creyeron, que no le tomaron en cuenta. Fueron sus propios hermanos. Y mire, hermano, aquí nos dice, nos habla de una persona, Tobías, el siervo amonita. ¿Y sabe quién era? ¿Qué relación tenía el siervo Tobías amonita con el pueblo de Israel? ¿Sabe cuál es la relación que había? ¿No? Bueno, hoy va a aprender algo. Eran familiares. Eran familiares. ¿Por qué? Porque en Génesis, hermanos, nos dice que ¿se acuerda cuando Dios le dijo que ibas a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y había Lot, ¿se acuerda? Bueno, después de que sale Lot y sus hijas y se terminó toda la ciudad, dice que las hijas, que tenía 2, fueron con su padre y se metieron con su padre. Y la mayor, bueno, las 2 se engendraron y la mayor le puso a su hijo, el mayor, Amón, que es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Ahora busque Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. ¿Cómo dice? Hasta ahí. Y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su propia casa. Y cuando, hermano, uno se dispone a hacer la voluntad de Dios, cuando uno se dispone a hacer lo correcto y a trabajar en la obra del Señor, hay oposición. Así que usted, hermano, que se va a disponer a trabajar, no se sorprenda cuando se presente oposición. No se sorprenda cuando venga la oposición, cuando venga el menosprecio, cuando venga el no apoyarle. No se sorprenda, porque los enemigos dice que son los de su propia casa. Pero, hermano, Nehemías no estaba confiando en su fuerza.
Nehemías no estaba confiando en sus recursos. Nehemías no estaba confiando en su capacidad. Nehemías no estaba confiando en la buena relación que tenía con Artajerjes. Nehemías estaba confiando en el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso. Estos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Esta era la confianza de Nehemías. Esta era el sentir de Nehemías. Yo me voy a levantar, yo me voy a posicionar, pero no en mis fuerzas, no en mi capacidad, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. Qué confianza tenía este hombre en el Señor, hermanos. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Entonces, hermano, usted y yo, ¿en quién debemos de confiar? En el Señor. En el Señor. En el Señor. Usted es importante, hermano, en la obra del Señor. Sus manos son necesarias en la obra del Señor. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor, pero requerimos de esas manos que Dios le ha dado para bien. Para bien. Póngase de pie, hermano. Tal vez alguien diga, hermano, es que ya soy grande. No importa. Usted es útil. Hermano, pero es que yo no sé predicar. No importa, hay otras áreas donde usted puede trabajar. Hermano, es que yo no sé esto. No importa, hermano. Hay lugar para usted en la obra del Señor. Solamente usted, ¿qué tiene que hacer? Disponer su corazón. Disponer su corazón. Hermano Cristian, ayúdame, por favor. Pero hay oposición, hermano. Hay oposición, no se sorprenda. Hay oposición, no se sorprenda. Y la misma oposición a lo mejor lo va a encontrar aquí en la iglesia. Desafortunadamente. Desafortunadamente a lo mejor la misma oposición la va a encontrar en la iglesia. Pero usted va a servir a Dios. ¿Lo quiere hacer? ¿Quiere trabajar en este año para la restauración de su familia? ¿Para la restauración de su propia vida? ¿Para la restauración de su propio ministerio? Cumpla con el propósito que Dios le ha dado, hermano. Cumpla con ese propósito. Cierre sus ojos un momento.